capítulo 44 de la jerarquía iniciática, dice: lo que acabamos de indicar en el último lugar, a propósito de la jerarquía iniciática, tiene necesidad de ser precisado aún en algunos aspectos, ya que sobre este tema, como sobre tantos otros, se producen confusiones muy frecuentes, no solo en el campo puramente profano, de lo que en suma no habría lugar a extrañarse, sino incluso entre aquellos que, a un título u a otro, deberían estar normalmente más instruidos sobre aquello de lo que se trata. Por lo demás, parece que toda idea de jerarquía, incluso fuera del dominio iniciático, esté particularmente oscurecida en nuestra época, y que sea una de aquellas contra las que se encarnizan más especialmente las negaciones del espíritu moderno, lo que, a decir verdad, es perfectamente conforme al carácter esencialmente antitradicional de este, carácter del que, en el fondo, el igualitarismo, bajo todas sus formas, representa simplemente uno de sus aspectos. Por eso no es menos extraño y casi increíble, para quien no está desprovisto de toda facultad de reflexión, ver a este igualitarismo admitido abiertamente e incluso proclamado con insistencia por miembros de organizaciones iniciáticas, que, por disminuidas o incluso desviadas que puedan estar bajo muchos puntos de vista, no obstante, conservan siempre forzosamente una cierta constitución jerárquica, a falta de la cual no podría subsistir de ninguna manera. Una primera llamada. De hecho, esta constitución jerárquica ha sido alterada por la introducción de algunas formas parlamentarias tomadas a las instituciones profanas, pero a pesar de todo, por eso no subsiste menos en la organización de los grados superpuestos. Evidentemente, en eso hay algo de paradójico e incluso contradictorio, que no puede explicarse más que por el extremo desorden que reina por todas partes actualmente, y por lo demás, si un tal desorden las concepciones profanas no hubieran podido invadir nunca, como lo han hecho. Un dominio que debe estarles estrictamente cerrado por definición misma y sobre el que, en condiciones normales, no pueden ejercer absolutamente ninguna influencia. No es necesario insistir más en ello aquí, ya que está bien claro que no es a aquellos que niegan expresamente toda jerarquía a quienes podemos pensar dirigirnos. Lo que queremos decir sobre todo es que cuando las cosas han llegado a un tal punto, no es de extrañar que esta idea sea a veces más o menos mal comprendida por aquellos mismos que la admiten todavía, y que les ocurra equivocarse sobre las diferentes aplicaciones que conviene hacer de ella. Toda organización iniciática en sí misma es esencialmente jerárquica, de manera que se podría ver en eso uno de sus caracteres fundamentales, aunque bien entendido, este carácter no le sea exclusivamente propio, ya que existe también en las organizaciones tradicionales exteriores, queremos decir, en las que dependen del orden exotérico, e incluso puede existir aún en cierto sentido, ya que en toda desviación hay naturalmente grados, hasta en organizaciones profanas, en tanto que éstas estén constituidas en su orden según reglas normales, al menos en la medida en que estas reglas sean compatibles con el punto de vista profano mismo. Una segunda llamada. Como ejemplo de organizaciones jerárquicas profanas, se puede citar la de los ejércitos modernos, que es quizás la que queda aún visible en las condiciones actuales, ya que, en lo que se refiere a las jerarquías administrativas, en realidad apenas merecen ya este nombre bajo ninguna relación. No obstante, la jerarquía iniciática tiene algo de especial que la distingue de todas las demás, es que está formada esencialmente por grados de conocimiento, con todo lo que implica esta palabra, entendida en su verdadero sentido, y cuando se toma en la plenitud de este, es de conocimiento efectivo de lo que se trata en realidad, ya que en eso consisten propiamente los grados de la iniciación y ninguna otra consideración diferente de esta podría intervenir ahí. Algunos han representado estos grados por una serie de recintos concéntricos a los que debe accederse sucesivamente, lo que es una imagen muy exacta, ya que es en efecto a un centro a lo que se trata de acercarse cada vez más, hasta alcanzarlo finalmente en el último grado. Otros han comparado también la jerarquía iniciática a una pirámide, cuyos sillares van siempre estrechándose a medida que uno se eleva desde la base hacia la cima, para desembocar aquí también en un punto único que juega el mismo papel que el centro en la figura precedente. Por lo demás, cualquiera que sea el simbolismo adoptado a este respecto, es precisamente esta jerarquía de grados lo que teníamos en vista al hablar de las distinciones sucesivas que se operan en el interior de la élite.
Debe entenderse bien que estos grados pueden ser indefinidamente múltiples, como los estados a los que corresponden y que implican esencialmente en su realización. Y ya que verdaderamente es de estos de estados diferentes. Ya, ¿qué pasó? Voy a repetir porque esta idea está separada. Debe entenderse bien que estos grados pueden ser indefinidamente múltiples, como los estados a los que corresponden, y que implican esencialmente en su realización, ya que verdaderamente es de estados diferentes, o al menos de modalidades diferentes de un estado, en tanto que las posibilidades individuales humanas todavía no se han rebasado. De lo que se trata es de que el conocimiento es efectivo y ya no simplemente teórico. Bien, lo que quiere decir con esto básicamente es que sí, que los estados internos son múltiples, porque son grados de conocimiento internos, son modalidades diferentes y bueno, en tanto que las posibilidades individuales humanas todavía no se han rebasado, de lo que se trata es que el conocimiento es efectivo y ya no es simplemente teórico. Por consiguiente, como ya lo hemos indicado precedentemente, los grados existentes en una organización iniciática cualquiera no representarán nunca más que una suerte de clasificación más o menos general, forzosamente esquemática, aquí como en todas las cosas, y limitada en suma a la consideración distinta de algunas etapas principales o claramente caracterizadas. Según el punto de vista particular en el que uno se coloque para establecer una tal clasificación, los grados así distinguidos de hecho podrán ser naturalmente más o menos numerosos. Tercera llamada. Hemos mencionado más atrás la división en 3 y 7 grados y es evidente que en la diversidad de las formas iniciáticas puede existir todavía otras muchas. Sin que sea menester por eso ver en estas diferentes, sin que sea menester por eso ver en estas diferencias numéricas una contradicción o una incompatibilidad cualquiera, ya que en el fondo esta cuestión no toca ningún principio doctrinal y depende simplemente de los métodos más especiales que pueda ser propios a cada organización iniciática, aunque sea en el interior de una misma forma tradicional y con mayor razón cuando se pasa de una de estas formas a otra. Sí, los diferentes ritos masónicos, por ejemplo, el número de grados difiere mucho y bueno, finalmente, como dice Canón, hacer eh, analogías de los grados de conocimiento pueden ser indefinidos. Tú puedes dividir esa iniciación en todos los grados que quieras, pero finalmente siempre van a tomar de una forma u otra, por lo menos en los misterios menores, los primeros 3 grados de un aprendiz, un compañero, un maestro o alguien que está iniciando, un neófito en la vía, un caballero que está en medio o que está ejecutando la vía y finalmente un maestro. Y bueno, mejor como que no continúo explicando este tema. A decir verdad, en todo eso no puede haber ninguna distinción perfectamente delimitada que no sea la de los misterios menores y los misterios mayores. Es decir, como lo hemos explicado, de lo que se refiere respectivamente al estado humano y a los estados superiores del ser. Todo el resto, en el dominio de los unos y de los otros, no son más que subdivisiones que puedan ser llevadas más o menos lejos por razones de orden contingente. O sea, que no dice que ni siquiera aprendiz, compañero y maestro, o ni siquiera esos 3 grados iniciales son necesarios. Tú puedes hablar finalmente solamente de estado humano y luego estado trascendente al estado humano. Em, que serían misterios menores y misterios mayores. Y lo demás puedes subdividir esto indefinidamente según la forma tradicional lo considere apropiado. Eso es lo que se entiende de esta explicación. Por otra parte, es menester comprender también que la repartición de los miembros de una organización iniciática en sus diferentes grados no es en cierto modo más que simbólica en relación a la jerarquía real, porque en muchos casos la iniciación a un grado cualquiera puede no ser más que virtual, y entonces no puede tratarse naturalmente más que de grados de conocimiento teórico, pero al menos es eso lo que debería ser siempre normalmente. Si la iniciación fuera siempre efectiva, o la deviniera obligatoriamente antes de que el individuo tuviera acceso a un grado superior, las dos jerarquías coincidirían enteramente. Pero si la cosa es perfectamente concebible en principio, es menester reconocer que apenas es realizable de hecho y que lo es tanto menos en algunas organizaciones cuanto que éstas han sufrido una degeneración más o menos acentuada, en cuanto que admiten demasiado fácilmente o incluso a todos los grados a miembros cuya mayor parte son desafortunadamente muy pocos aptos para tener más que una simple iniciación virtual. Y bueno, básicamente este es un comentario enfocado a fundamentalmente la masonería y el hecho de que existen muchos venerables maestros, grados 33, que tienen todos los grados de la jerarquía iniciática y eso obviamente puede corresponder a un conocimiento teórico virtual. Y bueno, ese es básicamente el comentario, como se entiende acá. Otro comentario más enfocado
la masonería. No obstante, si estos son defectos inevitables de una cierta medida, no atentan en nada contra la noción misma de la jerarquía iniciática, que permanece completamente independiente de todas las circunstancias de este género. Un estado de hecho, por enojoso que sea, nada puede contra un principio y no podría afectarle de ninguna manera. Y la distinción que acabamos de indicar resuelve naturalmente la objeción que podría presentarse al pensamiento de aquellos que han tenido la ocasión de constatar en las organizaciones iniciáticas a las que pueden tener algún conocimiento la presencia, incluso en los grados superiores, por no decir hasta en la cima misma de la jerarquía aparente, de individualidades a las que les falta muy manifiestamente toda iniciación efectiva. Otro punto importante es este. Una organización iniciática conlleva no solo una jerarquía de grados, sino también una jerarquía de funciones. Y estas son dos cosas completamente distintas, que es menester tener cuidado de no confundir nunca, ya que la función de la que alguien puede estar investido, a cualquier nivel que sea, no le confiere un nuevo grado y no modifica en nada el que ya posee. Por así decir, la función no tiene más que un carácter accidental en relación al grado. El ejercicio de una función determinada puede exigir la posesión de tal o cual grado, pero nunca están vinculados necesariamente a ese grado, por elevado que pueda ser. Pero nunca está vinculada necesariamente a ese grado por elevado que pueda ser. Y además, la función, que puede no ser más que temporal, puede tocar a su fin por razones múltiples, mientras que el grado constituye siempre una adquisición permanente, obtenida de una vez por todas, y que nunca podría perderse de ninguna manera. Y eso ya sea que se trate de iniciación efectiva o incluso simplemente de iniciación virtual. Esto lo notamos todavía, acaba de precisar la significación real que conviene atribuir a algunas de las cualificaciones secundarias a las que hemos hecho alusión precedentemente. Además de las cualificaciones requeridas para la iniciación misma, puede haber, por añadidura, otras cualificaciones más particulares que se requieren solo para desempeñar tal o cual función de la organización iniciática. En efecto, la aptitud para recibir la iniciación, incluso hasta el grado más elevado, no implica necesariamente la aptitud para ejercer una función cualquiera, aunque fuera la más simple de todas. Pero en todos los casos, lo único que es verdaderamente esencial es la iniciación misma con sus grados, puesto que es ella la que influye de una manera efectiva sobre el estado real del ser, mientras que la función no podría modificarla de ninguna manera ni agregarle nada. Por consiguiente, la jerarquía iniciática verdaderamente esencial es la de los grados, y por lo de, bueno, eso es como el resumen de su capítulo acá. La jerarquía iniciática verdaderamente esencial es la de los grados, y por lo demás es por eso por lo que, de hecho, es como la marca particular de la constitución de las organizaciones iniciáticas, desde que es de conocimiento de lo que se trata propiamente en toda iniciación. También, esta es otra idea principal, es de conocimiento de lo que se trata propiamente de toda iniciación. Es muy evidente que el hecho de estar investido de una función no importa nada bajo este aspecto, incluso en lo que concierne al simple conocimiento teórico, y con mayor razón en lo que concierne al conocimiento efectivo. Puede dar, por ejemplo, la facultad de transmitir la iniciación a otros, también la de dirigir algunos trabajos, pero no la de acceder uno mismo a un estado más elevado. No podría haber ningún grado de estado espiritual que sea superior al de adepto, que aquellos que han llegado a él ejerzan por añadidura algunas funciones de enseñanza u otras, o que no ejercen ninguna. Eso no constituye en absoluto ninguna diferencia bajo este aspecto. Y lo que es verdad a este respecto para el grado supremo lo es igualmente en todos los escalones de la jerarquía, para cada uno de los grados inferiores. Cuarta llamada. Bien, cuarta llamada. Recordamos que el adepto es propiamente aquel que ha alcanzado la plenitud de la iniciación efectiva. Algunas escuelas esotéricas hacen, no obstante, una distinción entre lo que llaman adepto menor y adepto mayor. Estas expresiones deben comprenderse entonces, originariamente al menos, como designando a aquel que ha llegado a la perfección respectiva en el orden de los misterios menores y en el orden de los misterios mayores. Por consiguiente, cuando se habla de la jerarquía iniciática, sin precisar más, debe entenderse bien que es siempre la jerarquía de los grados de lo que se trata. Es esta y únicamente esta la que, como lo decíamos más atrás, define las elecciones sucesivas que van gradualmente desde el simple vinculamiento iniciático hasta la identificación con el centro. Y no solo al término de los misterios menores, con el centro del individuo humano, sino también al término de los misterios mayores, con el centro mismo del ser total, es decir, en otros términos, hasta la realización de la identidad suprema. Bien, el próximo capítulo continúa
con el tema de la infalibilidad tradicional.